con lo visto en el vídeo anterior, hemos podido comprobar cuál era la forma de referenciar un fichero dentro de Java. New file, le referenciamos a la ruta concreta, que la ruta decíamos que la cogíamos desde aquí y referenciamos desde la parte de src. Bien, cuando estamos trabajando con un objeto de tipo file, se pueden hacer, antes de empezar a poder leer y poder escribir, se pueden hacer infinidad de comprobaciones. Vale, por ejemplo, lo que se puede hacer es preguntar si este fichero existe. Voy a hacer un system.out.print, tal cual. Vale, puedo preguntarle a este fichero si ya existe o si no existe. Si yo ejecuto esto, me va a decir que el fichero existe. Vale, por ejemplo, también lo que puedo hacer es, puedo obtener su nombre, voy a hacerlo con otro system.out.print. Ejecuto esto y me dice que es inicio.txt. También puedo sacar cuál es su getAbsolutePath, que es la ruta que hemos copiado antes, esta ruta que teníamos aquí, ¿vale? Que es la ruta que tenía. También puedo sacar, por ejemplo, su getAbsoluteFile para que me diga todo el nombre completo del fichero y no solo me diga este inicio, ¿vale? Es lo mismo que tenemos aquí. También puedo sacar si es de lectura is read only o can read, ahí eso es. Si se puede leer, si no se puede leer. Le puedo preguntar también si o que me dé el directorio padre, aquí me debería dar el documentos, ¿vale? También le puedo preguntar por, bueno, el espacio que tiene disponible, esto depende del disco duro, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas puedo hacer con esto? Bueno, todos estos métodos, si os dais cuenta, van referidos a quitarnos posibles errores. Por ejemplo, si el fichero no existe, créalo. O si no se puede leer, no lo leas. Ejemplos de este tipo. Pero lo interesante es que además de poder preguntarle cosas de este tipo, también puedo actuar ante él. Por ejemplo, bueno, le puedo preguntar si es un directorio, si existe, si se puede ejecutar, si se puede leer, me devuelve booleanos, que me dé ese absolute file, que es lo que tenemos ahí, me devuelve directamente este file, getParent, create new file. ¿Vale? Esto lo que hace este comando, lo que hace es, me crea el fichero. Por ejemplo, imaginaros, le puedo poner if f.exist, esto es verdadero, ¿vale? Pero si lo niego es falso, lo que le voy a decir es que, oye, si el fichero no existe, automáticamente lo que voy a intentar es que lo crees. Me vas a dar una excepción. ¿Por qué? Pues porque puedo llegar a fallar en esta creación. Porque no tengo permisos de escritura en el parent o por cualquier cosa, cualquier error de IO. ¿Vale? Pues le hago un try catch, IO exception, crea el file. En este caso, no va a crear este documento. Si yo ejecuto esto, no va a crear el documento. Bueno, me saca todo esto, pero no crea el documento. Ahí lo tengo. Sin embargo, cosa diferente sería inicio 2. Si yo ejecuto esto, va a intentar irse a esta ruta y va a intentar buscar ese inicio 2. Como no lo encuentra, entra por este if y crea este new file. ¿Vale? ¿Veis? ¿Qué más cosas le puedo...? Bueno, si yo vuelvo a ejecutar esto, esto ya no lo crea porque ya no va a entrar por este if. De hecho, aquí veis que ni siquiera se mueve. ¿Qué más cosas le puedo preguntar a este file que me puedan ser interesantes? Bueno, le puedo preguntar la longitud, la lista. La lista me va a devolver, hemos visto, que es un array de strings, lista documentos. Es igual a new list. Voy a hacer un for each y el for each lo voy a hacer de un string, que es el documento, y voy a recorrer esta lista de documentos. Cada vez me devuelves un string, por lo tanto debo hacer un system.out.print doc. Y como esto es un fichero, como esto es un file, yo puedo preguntar por lo que sea de un file, ¿vale? Luego veremos
¿para qué me puede interesar ejecutar alguno de esos métodos? Bien, si yo en vez de poner esto, pongo esto, en este file, ¿vale? Aquí estoy apuntando a un directorio. Es que un file puede ser tanto un fichero como un directorio. Si no, esto no tendría ningún sentido. Si yo solo puedo ejecutar, puedo actuar objetos de tipo file a un documento, pues este no tendría ningún sentido. Sin embargo, existe, por lo tanto puedo hacerlo. Vale, voy a comentar todo esto para que no nos esté saltando System Out Print todo el rato. Y ejecuto esto. Vale, si ejecuto esto, fijaros, me dice cuál es la lista de los documentos, pero en formato string. Otra cosa que le puedo decir es f.listFiles. Y si le pregunto listFiles, ya no me da el string, sino que me da una lista de file. Lista ficheros. Vale, pues igual puedo hacer un for each, file y lista ficheros. Y te puedo hacer un system out print. Y en este caso, sí que puedo trabajar con más cosas. Por ejemplo, get name y me dice el nombre, que me va a decir lo mismo que este. Pero por ejemplo, si le pongo get absolute path, ejecuto aquí y me dice estos dos. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues imaginaros, yo puedo leer todo el contenido de una carpeta gracias a estos f.listFile, f.list. Todos estos métodos me permiten trabajar con un fichero, sin tener que escribir, sin tener que leer como tal, simplemente accediendo a sus propiedades. El mkdir, por ejemplo, lo que me dice es, me crea un fichero, un directorio, perdón, o me crea unos cuantos directorios y el resto me devuelven información. Por ejemplo, si yo aquí me voy a crear un nuevo directorio y le llamo documentos consola y le voy a decir, aquí directorio y te voy a decir directorio.mkdir, ¿vale? Me va a crear ese. Si yo ejecuto esto, vais a ver que ahora se crea un directorio que se llama consola porque lo he creado dentro de esta ruta. ¿Vale? Ahí lo tendría.